Hoy en día son muchas las personas que pasan por transformaciones de hombres a mujeres. A diario nos topamos con estas personas en la calle y pasamos por alto esta realidad. Cambiar de apariencia es muy difícil, pero aún es más hacerlo cambiando de género. ¿Imaginas lo difícil que debe de ser verte como una chica siendo un hombre? ¿O al revés? Aquí te mostramos las transformaciones o cambios de sexo más increíbles que jamás verás. Sona Abedian, de 33 años, comenzó en 2012 una incursión por un territorio más difícil que las 6 misiones a Irak y Afganistán que encaró como marine de los Estados Unidos. Decidió hacer la transición de hombre a mujer. Y antes de comenzar con su terapia de hormonas, Abedian era un marine barbudo y con un pelo difícil de disimular. Un peso de 108 kilos. Pero en noviembre de 2012 decidió emprender su transición hasta convertirse en una rubia esbelta que profesa su amor por el ciclismo en Facebook. Abedian hizo pública su transformación, lo que conllevó cierto grado de polémica, por su estatus de veterano de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Carmen Carrera, nacida como Christopher Roman, es un personaje televisivo, modelo, actriz, esposa y mujer trans. Carmen Carrera hace malabares con sus múltiples facetas y sigue llamando la atención en la pequeña pantalla. De joven, en la escuela, se percató que los niños gays eran molestados, por lo que se dio cuenta que tenía que mantener ciertas cosas para sí misma. Trataría de actuar como un niño y usar zapatillas de tenis. Al terminar la preparatoria, Carmen viajó a Nueva York a estudiar fotografía, pero descubrió su pasión por la actuación. Con el tiempo se dio cuenta de que no deseaba solo actuar como mujer, sino convertirse en una. Aunque admite que no ha sido sencillo, Carmen está orgullosa de su identidad y de sí misma, porque así es, como todos la deberían ver. El nombre de Thalita Zampiroli se hizo famoso en el internet brasileño después de que se le viera en compañía de un famoso político de aquel país. En declaraciones públicas al diario Extra, Thalita confesó que siempre se sintió mujer y que su genética contribuyó a ello. A los 18 años se sometió a una cirugía de cambio de sexo y se colocó implantes. Fuera de estas operaciones estéticas, el escultural cuerpo de Thalita es el resultado de una estricta alimentación y mucho esfuerzo en el gimnasio. La canadiense Jenna Talakova ha demostrado ser una mujer segura de sí misma después de haber ganado un pleito legal en el 2012 para participar en la competencia para elegir a la Miss Universo. Todo esto se debió en que en 2010 participó en la Miss International Queen, dedicado únicamente a los transexuales en Tailandia. Cuando las inscripciones al concurso de Miss Universo fueron abiertas, Jenna se encontraba entre las 65 candidatas preseleccionadas, pero alguien la reconoció en el concurso de Tailandia y denunció ante los organizadores del evento en Canadá. Enseguida, Jenna fue eliminada de la lista, con el argumento de que las participantes deberían de haber nacido siendo mujeres. Valentine de Ging, la holandesa de 21 años, es una modelo transgénero que desde su niñez tuvo conflictos con su identidad sexual. Formó parte de un documental que evaluaba la vida de los niños con problemas de identidad de género. La filmación acompañó a Valentine durante 9 años de su vida. El film finalmente fue lanzado en 2007 y poco después se sometió a una cirugía de cambio de sexo. La vida de Valentine cambió después de la cirugía y se convirtió en una modelo internacional bastante exitosa. Actualmente estudia ciencias literarias en Ámsterdam y sueña con convertirse en periodista de moda. Y amigos, pararos a pensar, si habéis llegado a este punto es que el vídeo os ha gustado, así que ni se os ocurra salir del canal sin suscribiros porque podéis perderos vídeos que os gustarán, os harán reír y sobre todo os harán pasar un buen rato. Sed buenos y nos vemos en el próximo vídeo.